Bien, muchachos, como les venía diciendo, hoy estamos vamos a realizar una actividad que es la que corresponde a la tercera del indicador 16. Esta actividad número 3, muchachos, es muy importante y digamos que es la que más podía requerir una explicación acá dentro de nuestros espacios de Zoom. Por eso era muy importante que asistieran sobre todo a esta explicación de esta actividad. Hubiera preferido que vinieran más personas, pero bueno, allá, o sea, algunos tendrán sus inconvenientes de internet y todo, pero bueno, esta explicación era importante y bueno, ya cada quien quedará ahí con este conocimiento o observará el video cuando lo suba más tarde. Bien, muchachos, el principio de Arquímedes, que es la segunda parte o el segundo tema central de este indicador, es muy importante, sí, es muy importante por varias razones. La primera, y quizá más importante para ustedes, es que es un tema que es muy común en sus pruebas IFES. Muy común hasta el punto de que siempre salen preguntas muy asociadas a esta temática y por eso es tan importante que ustedes la sepan. No es una temática que se aborde por mucho tiempo, sin embargo, sí debe quedar clara la explicación allí y por eso vamos a abordarla el tiempo que sea necesario. Entonces, bien, principio de Arquímedes es la que vamos a realizar el día de hoy. En días anteriores, ¿qué hicimos? En días anteriores estuvimos trabajando, para los que no estuvieron en las otras reuniones, estuvimos trabajando lo que fue el indicador 15, densidad y presión. Luego trabajamos la actividad complementaria. Sí, trabajamos todas esas actividades. Luego nos fuimos a la actividad complementaria. Estuvimos trabajando también las dos actividades de este indicador, la primera y la segunda, que estuvimos trabajando en parte ayer. Y, y hoy vamos a trabajar con respecto a lo que es esta actividad número 3, ¿sí? Que es la que corresponde al principio de Arquímedes. Entonces, bien, eh, con respecto al principio de Arquímedes siempre solemos dar una historia, ¿sí? Que es la que, digamos, marcó el inicio de toda esta generación o marcó el inicio de todo ello. Esta historia es la siguiente, miren, resulta que hace mucho tiempo, por allá en esos tiempos de Grecia y todo eso, existió este señor Arquímedes que era una persona muy conocida en ese entonces y bueno, era una persona conocida por su gran conocimiento, por su entendimiento de las ciencias, de la física, de la química, de todo ello. Y digamos que en esa época el reinado también era conocedor de esa habilidad de él. Entonces hubo una situación en algún momento. En esa situación, un rey, ¿sí? Un rey vasto en dinero, vasto en joyas, vasto en riquezas, tenía una corona aparentemente de oro que había sido fabricado por su orfebre, pero él quería comprobar que realmente era de oro porque este orfebre al parecer no era de su confianza. Si de pronto le quería meter ahí una corona que supuestamente era de oro y podía ser de otra cosa. Entonces él se acerca a Arquímedes, si lo busca y le pide que de alguna forma compruebe que eso de verdad sea de oro. Ahora, el problema con lo que él le pide a Arquímedes es que él no puede fundir la corona, no la puede rozar, no la puede dañar o no la puede invadir de ninguna forma. Entonces, para Arquímedes esto era un problema. ¿Por qué? Porque el método que quizás era empleado en esa época para conocer el real estado de un determinado elemento era midiendo su masa y su volumen. Nosotros sabemos que la densidad es la relación que existe entre la masa y el volumen. Entonces, la masa de la corona era algo que él sí podía medirlo fácilmente. Pero ¿cómo iba a medir el volumen? Ese era su real problema. Porque para medir los volúmenes
quizás se empleaban también fórmulas específicas dependiendo de, del tipo de objeto geométrico que se tenga. Por ejemplo, las esferas tienen una expresión conocida para calcular su volumen, al igual que las pirámides, al igual que los cubos, al igual que los prismas y al igual que todos los objetos tridimensionales cuya forma sea regular y comprensible por nosotros. Sin embargo, cuando hablamos de una corona, cuando hablamos de piedras todas partidas por todos lados, estamos hablando de objetos de volúmenes y formas muy irregulares y que se hacen muy difíciles de calcular así con expresiones conocidas. Entonces lo que se hacía también en ese entonces era fundir los materiales y luego colocarle una vasija cuyo volumen era conocido, pero él no podía hacer eso. Entonces él cómo hizo finalmente para resolver este problema. Lo que dice la historia es que él en algún momento estaba ahí en su casa y preparó una bañera, allí preparó una bañera y lo que hizo fue llegar ahí, entrar, y en esa bañera de él y que aparentemente entra, y bueno, él nota que al entrar en esa bañera, el agua que él tenía allí aumenta su volumen, y en ese momento él se le ocurre la famosa idea con la que se da inicio a este principio de Arquímedes, ¿sí? Esa historia dice varias cosas. Dice que cuando él se da cuenta de eso, él y que se levanta desnudo de allí y sale corriendo a la calle, así como estaba, como Dios lo trajo al mundo en ese momento, y empezó a gritar por todos lados, Eureka. Eureka significa lo he encontrado. Entonces, eso es lo que él hizo en ese momento, ¿sí? Y es lo que marca, digamos, que la historia más relevante de este principio de Arquímedes. Entonces, en esta historia, digamos que partimos de ahí, partimos de eso que él hace y, y es lo que vamos a mencionar ahora, ¿sí? Él logró encontrar la forma de medir el volumen de esa corona, así como a veces se pueden dar las grandes soluciones a muchos problemas del mundo de forma casual, ¿sí? De forma casual él pudo determinarlo. Ahora vamos a explicar qué fue lo que Arquímedes hizo en ese momento. Prestemos mucha atención acá, muchachos. Él tiene inicialmente un recipiente cuyo volumen para él es conocido y él introduce una cantidad de líquido allí, de agua, podemos suponer, cuyo volumen para él también es conocido. Sí, es un medidor de volumen y él sabe qué volumen de agua hay ahí. Eso él sí lo puede saber. Entonces, ¿en qué consiste el método de Arquímedes para medir el volumen de esa corona que él tenía en ese momento? Si digamos que él quiere hacer la prueba con una roca ahí, por ejemplo, una roca con toda la forma irregular que se puedan imaginar. ¿Qué hace él? Él viene e introduce esa roca allí dentro del primer recipiente. Paso siguiente a lo que ocurre allí, vamos a colocar una línea. Miren lo que pasa ahora. Cuando él coloca esa roca dentro del recipiente, lo que ocurre es que el volumen aumenta, ¿sí? Aparentemente hay un aumento de volumen en esa segunda vasija, llamémosla volumen 2 y supongamos también que esa roca se sumergió y llegó hasta por allá al fondo. Vamos a borrar esto acá. Esa roca llegó y se sumergió por allá al fondo. Y ahí llegó. Entonces lo que ocurre acá, muchachos, es que hubo un cambio de volumen. Profe, buenos días. Hola, Disculpe profe, muy ahí buenos que le días. interrumpa un momentico Claro, profe, cómo con no. su dirección de grupo. Profe, y esto va para todo. Y ayer hice el llamado de atención, no recuerdo en qué clase. Pero, profe, hay estudiantes que solamente se conectan en la jornada de la tarde, no se conectan en la jornada de la mañana. Dan conocimiento. Yandra, no te había visto en la primera hora de clase. Ojo, no es el que te levantes a la hora que tú te quieras levantar, es a la hora establecida por el colegio, que es que inicia clase a las 6:30 de la mañana. Y si a las 6:30 tenías clase, tenías que estar a la primera hora de clase. A la primera hora de clase tenían inglés, pero como la profe está en intensivo, no tuvieron.
Después fue que tuvieron química con la señora Marta. Si no estoy mal, si me corrigen ahí. Voy a verificar, aquí tengo el horario en mano. Sí, con la señora Marta. Y usted no estuvo presente en la clase de la señora Marta. Edgar tampoco. O sea, a mí no me vengan a salir con excusas que se me vuela la luz, que el internet, que no sé qué. Lo voy a decir así, el estudiante que no trabaje y que no cumpla con todas las actividades programadas por el docente y no se conecte, perderá el año escolar. Porque qué tanta irresponsabilidad tienen ustedes. No tienen que hacer oficio, no tienen que cocinar. O sea, lo único que tienen que hacer es trabajar en pro para su educación. Entonces, necesito mayor compromiso. Melissa Ceballos tampoco la vi temprano. Entonces, quieren levantarse a la hora que ustedes quieran. No, señor. Aquí tienen que cumplir con el horario establecido por la institución. Felipe Padilla tampoco lo vi ahí temprano con la seña. Entonces, Edgar, ¿cuál es la risita? Yo no me estoy riendo. ¿Ah? Una risita que tiene ahí. Me hace el favor y respete. Porque no se conectó temprano. Entonces, necesito que tenga mayor compromiso. ¿Oyó? No, no lo voy a escuchar ahora. Y ahorita no tenía la cámara puesta. Ahora la voy que la colocaste cuando me viste. Entonces, me hacen el favor y se ponen las pilas, porque entonces a final de año es cuando se van a querer conectar, cuando ya se sienten, cuando están aquí, tienen el agua hasta el cuello. Y ahí es que el profesor es el malo, es que el profesor es esto. Pero cuando no te conectabas, cuando no trabajabas en Quizy, cuando no trabajabas en Classroom, entonces necesito mayor compromiso, ya lo saben. Profe, voy a estar, los tengo cortico a todos, porque estoy verificando con horario en mano. Ayer se lo dije, ayer la señorita Michelle Moreno, eran las 10:30, 11:20 de la mañana y no tenía uniforme. Estaba sin uniforme. ¿Por qué? No sé. No sé si estaba en pijama, no sé en qué estaba. O sea, ella estaba en la clase de Estaba en Zoom. clase, sí, pero estaba así, va. Nada más se Ah, le ok, veía ok. Nada más la cara. la media cara. Mm, Y muchos no se ok. conectan. Y muchos no se conectan en la mañana, profe. Muchos no se conectan. Siempre son los mismos. Siempre son los mismos que se conectan. Entonces, usted me reportó a mí cuando yo le hice ¿cómo se llama? Solamente me reportó un caso de estudiante de no conectividad. ¿Sí o no, profe? Es Que es el estudiante correcto. Yarley Borja. Yarley es Y la un única caso que... del estudiante que no se conecta de manera sincrónica, que es el estudiante Tony Blanco. De resto, este curso de 28, 27 estudiantes que tiene conectividad, ya sea por uno o por dos dispositivos. Entonces, a mí no me vengan con excusas de que no tienen conectividad, porque al momento de hacer la reunión con sus padres de familia manifestaron que todos tenían conectividad. Y la única que no tiene conectividad es la estudiante Yarley Borja. Entonces, que tiene que trasladarse de su casa hacia donde sus abuelos para poder trabajar. Y no puede trabajar a veces porque la capacidad de conectividad no es la suficiente. Pero ustedes que tienen todos los, ¿cómo se llama? Los recursos, no aprovechan eso. Entonces, necesito que se me levanten temprano, necesito que se me cumplan todos los, al pie de la letra. En ocasiones van a tener la posibilidad, ejemplo, en la tarde clase con, tienen clase con, bueno, sí tienen encuentro en la tarde. Pero, por ejemplo, hoy, que si hoy tuvieron inglés, no tuvieron que madrugar porque la señora estaba en intensivo. Si de pronto la señora Marta tuviese en química, en intensivo con 11, no tenían que madrugar porque la señora también estaba en intensivo, pero le deja un trabajo ahí en la plataforma. Pero todo es de par y par, porque nosotros buscamos, no saben el esfuerzo que hace cada uno de los docentes para llevarle todos los días o todos los domingos, que ustedes tengan todo preparado, todas las clases preparadas para que ustedes vengan y, no voy a perder el año. No irá a perder el año en un colegio privado, pero en el milagroso estudiante que no trabaje pierde el año escolar. Ya que se lo estoy diciendo. Será en otro colegio, pero aquí en el milagroso estudiante que no trabaje pierde el año escolar. Lo estoy diciendo así. Y se lo puede decir a su papá y se lo voy a sostener. Estudiante que no trabaje pierde el año escolar. No se graduaban 11. Y vamos a iniciar con virtualidad el próximo año que viene. Y ustedes van a hacer la promoción. Nos conviene a nosotros como institución porque nos vamos a mantener en la categoría, y le conviene a sus padres de familia porque van a tener que saquen un buen puntaje y van a ser aceptados en cualquier universidad en la carrera que ustedes escojan. Pero todo va de la mano. Ustedes con nosotros como institución. Sí, a veces se lo estoy diciendo. No perderá el año en otro colegio, pero en el Milagroso sí lo pierde. Gracias, profe. Listo, profe, gracias. Y de hecho, cuando en esas primeras clases, si no
Si de pronto está intensivo algún docente, igual tienen que madrugar porque es mejor, mejor dicho, mejor aún que tengan ese espacio ahí y hagan enseguida las actividades que tengan en esas asignaturas. Entonces, bien, muchachos, esto es algo que se les ha mencionado en otras ocasiones. Algunos lo han escuchado varias veces, que son obviamente los que siempre asisten, otros lo estarán escuchando, digamos que por primera vez porque ajá, no asisten de forma tan regular a esta clase o a las clases en general. Entonces, em, aumentar el compromiso, muchachos, aumentar el compromiso de cara a estas conexiones y bueno, vamos a continuar acá, aprovechando el tiempo que tengamos, que es hasta las 11:20 para explicar todo esto que tenemos, ¿sí? Y hoy también nos veremos en la tarde, tenemos una hora de 3:05 a 3:45 tenemos ese espacio. Entonces, bien, muchachos, vamos a continuar con lo que estamos explicando acá. En- ¿De qué hablábamos nosotros antes de la intervención del profe? Estábamos hablando de aquella historia en la que Arquímedes pudo resolver lo que fue encontrar la densidad de la corona de oro sin tener que hacer ningún tipo de invasión o ningún tipo de daño al objeto como tal. Eso él lo hizo en ese momento. Bien, entonces lo que hablábamos luego de eso era la forma en que lo hizo, ¿sí? Que es un experimento bastante sencillo, incluso conocido por ustedes, quizá no sabían que partía de esta historia como tal, pero viene de todo eso. Entonces, ¿qué hizo Arquímedes? Vamos a decirlo nuevamente. Él lo que hizo fue tener un recipiente cuyo volumen para él era conocido, ¿sí? Ahí se llena de líquido ese recipiente con un volumen conocido también para él. Y luego él introduce una roca que es de un volumen irregular y ese es el volumen que él quiere conocer. Lo que él nota cuando él introduce la roca dentro de ese volumen es que ahí existe una diferencia de volumen, ¿sí? Digamos que teniendo en cuenta allí esa línea donde empieza a aumentar el volumen, donde se crea un nuevo volumen, ¿sí? Él nota que eso aumenta a medida de que él coloca un cuerpo dentro del agua, de que se introduce de forma parcial o que se sumerge de forma total. Él lo que nota es que hay una diferencia de volumen allí. Entonces, ¿qué es lo que nota él después? Él dice, bueno, listo, tenemos un volumen 2 que es el volumen final. ¿Y qué decía? Él dice, bueno, para mí ese volumen 2 va a ser igual al volumen inicial más el volumen de la roca. Él afirmaba eso y estaba en todo lo correcto. ¿Qué hacía luego él? Entonces él para encontrar ese valor del volumen de la roca, él lo que hacía era restar el volumen final que también lo podía medir con el volumen inicial que para él era conocido. Al hacer esto, él pudo comprobar y encontrar el valor del volumen de la roca, que no es más que la diferencia de volúmenes que van a ver en cuanto los cuerpos se sumerjan en ella, ¿sí? Esta es una forma, muchachos, en la que se puede encontrar el volumen de un objeto irregular. Es uno de los experimentos más sencillos, pero más ingeniosos de la historia de la física y de la ciencia en general, ¿sí? Ustedes saben que han habido hitos a lo largo de la historia, pero han habido soluciones muy sencillas para problemas muy grandes que existieron hace mucho tiempo. Sí, y quizás aparecieron de forma casual como nos lo contaba esta historia, en la que él estaba en su bañera y ahí en su bañera él se le ocurrió la idea. Sí, él en todo esto pudo deducir esto. ¿Qué preguntas me gustaría saber, muchachos, con respecto a este aspecto hasta aquí? Si tienen alguna duda con respecto a cómo se mide ese volumen. Todo bien hasta ahora. El señor Sánchez dice que todo bien. ¿Qué dice el señor Jordi Julio?
Listo, listo. ¿Qué dice la señorita Andrea Mercado? Hasta este punto, ¿cómo vamos ahí, Andrea? Bien, profesor. Ok, listo. Este es un primer aspecto de lo que es el principio de Arquímedes, ¿sí? Digamos que es la parte eh, más sencilla, ¿sí? Entonces vamos a ver el segundo aspecto. Muchachos, mucho ojo a lo que voy a explicar ahora porque esto es muy importante en sus pruebas IFES, ¿sí? En las pruebas IFES a ustedes les mencionan, generalmente es una pregunta que no pela nunca y es algo asociado a la fuerza de empuje, que es lo que nosotros vamos a ver ahora. Un segundo aspecto de todo esto se llama fuerza de empuje. Arquímedes, emocionado por su descubrimiento y me imagino que por toda la plata que se habrá ganado al darle esa solución tan magnífica al rey, ¿qué hizo él? Lo que empezó a hacer fue seguir analizando ese fenómeno. ¿Por qué? Porque ellos, imagínense, tener uno la oportunidad de descubrir algo y que ese principio sea enseñado a lo largo del resto de la historia. Créanme que eso a los científicos debe ser un motivo de mucho orgullo y era algo muy disputado más que todo en esa época que los conocimientos estaban dándose, ¿sí? Entonces él siguió trabajando en su idea, descubriendo algo que se llamó luego fuerza de empuje. Vamos a ver qué es lo que corresponde a esto. Para eso vamos a colocar el dibujo que corresponde a la actividad número 3. Vamos a hacerlo acá. Listo, en la actividad 3 nosotros hablamos de un tablón, ¿sí? A veces los tablones se emplean como balsas, es decir, que se emplean como terrenos firmes dentro de cuerpos de agua como son lagos y algunos ríos. Sí, eso se pueden ver de pronto en las avenidas que se han hecho por acá, por Barranquilla, han colocado algunas de estas balsas. Bien, cuando ustedes sumergen una tabla como esa dentro del agua, puede que pase lo siguiente, miren, que ella se sumerge solo una parte de ella, esta parte de aquí. Se sumerge una parte de ella y ahí está. Listo. Aquí en esta situación, muchachos, el volumen que desplaza ese cuerpo que ustedes están viendo allí va a ser este volumen que se encuentra acá señalado. Miren, este volumen de sumergido es el volumen que está desplazando ese tablón allí. Entonces, ¿qué dice Arquímedes? Él dice, bueno, pero ¿por qué ese objeto no se hunde, por ejemplo? Debe haber una fuerza que contrarreste al peso de ese tablón que yo estoy viendo ahí, ¿sí? Debe haber una fuerza que esté contrarrestando al peso que yo sé que existe. Ahí tenemos nuestro peso. Esa fuerza, muchachos, que contrarresta al peso y que impide que ese tablón se vaya al fondo o siga desplazándose, es la que nosotros llamamos fuerza de empuje. Esto es algo, muchachos, sumamente importante. Espero que lo tengan siempre presente, ¿sí? Porque esto es algo muy clave en sus pruebas, ¿sí? En las pruebas que se vienen para ustedes el siguiente año. Vamos a colocar la simbología acá debajo.
Vamos a tener ahí que ese empuje va a ser allí en la letra E. Y se va a contrarrestar con el peso. Pero ese valor de fuerza de empuje, muchachos, existe en los fluidos como tal, ¿sí? Es en esos lugares donde se presenta, en esos lugares donde aparece. Entonces, vamos a hablar un poco sobre lo que es esa fuerza de empuje. Miren, ¿qué logró descubrir Arquímedes después? Él dijo, bueno, esa fuerza de empuje, luego de realizar todos sus experimentos, él logró llegar hasta esta conclusión, que esa fuerza que nosotros llamamos fuerza de empuje iba a ser igual al peso del fluido desplazado. Esto era lo que afirmaba luego Arquímedes, la definición de lo que es la fuerza de empuje. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es ese volumen desplazado, muchachos? Vamos a dibujarlo acá. Ese volumen que nosotros estamos viendo allí, que se desplazó de agua, ese volumen que estamos viendo que está como adentro del tablón allí, ese volumen que se desplazó, el peso de ese volumen que se desplazó va a ser igual a la fuerza de empuje que está haciendo el fluido para contrarrestar el peso de ese tablón que ustedes están viendo. Vamos a ver un poco más, así, vamos a ver un poco más la figura de cómo se vería ese volumen que estamos viendo. Ese volumen ya no tendría ese mismo valor de altura, va a tener una altura mucho menor. Sí, va a tener una altura mucho menor, pero sí en este caso sí va a presentar en la misma área superficial. Pero esta altura que estamos viendo aquí, para este caso donde no se hunde, va a ser menor a la inicial. Entonces, digamos que este es el cuerpo de agua que desplazó. ¿Qué es lo que afirma este principio de Arquímedes? Dice que al nosotros encontrar el peso de este cuerpo de agua, es decir, el peso de ese volumen de agua que ustedes están viendo ahí, eso podría decirse que es igual al empuje o la fuerza que está aplicando el fluido sobre él. Eso es el otro aspecto de lo que afirmaba Arquímedes en su principio. Ahora, ¿cómo nosotros podemos encontrar ese peso del volumen de agua? De la siguiente forma, muchachos. Miren, el agua, al ser una sustancia, posee masa, posee volumen y posee un valor de densidad. Nosotros sabemos que el peso de cualquier sustancia va a ser igual a la masa por su gravedad, si tiene masa. ¿Qué más sabemos nosotros? Sabemos que la densidad, así como afirmamos antes, es igual a la masa sobre volumen. Entonces, de esta expresión nosotros decimos que la masa de un cuerpo o de una sustancia va a ser igual a su densidad por volumen. Entonces, tomando esta nueva referencia que nosotros tenemos aquí, la llevamos acá al peso y afirmamos que el peso de ese cuerpo de agua que tenemos ahí va a ser igual a la densidad de ese líquido por su volumen, pero este es el volumen de sumergido o desplazado y lo multiplicamos por la gravedad. Esto que estamos viendo aquí, muchachos, es la fuerza de empuje. Como es un peso, le vamos a colocar otra letra. Esta vendría a ser la fuerza de empuje. Vamos a señalarla aquí. Esta es nuestra fuerza de empuje, para que la tengan muy presente allí. Hasta aquí, muchachos, ¿cómo vamos con la explicación? ¿Se entiende qué es la fuerza de empuje, muchachos? Hasta el momento.
¿Qué dice el señor Felipe Padilla? Bien, bien, profe, bien, vamos entendiendo ahí poquito a poquito. Listo, listo. Lorena Hernández. Bien, profe, bien. Ok, muchachos, bien. Esa es la fuerza de empuje, ¿sí? Es un concepto sencillo pero poderoso, como les dicen. Ahora, como tal el tema de la fórmula, de que se aprendan la fórmula, eso sí es algo que en lo que el IFES no hace tanto énfasis, porque ustedes en las pruebas IFES les evalúan son las competencias que ustedes tienen para resolver problemas. Eso quiere decir que en la mayoría de los casos ustedes les van a dar esta información para que ustedes resuelvan una situación o den respuesta a una situación. Sí, en general es así. Pero es muy importante que comprendan el principio de la fuerza de empuje. Ahora, falta mencionar algo adicional además de todo esto. Vamos a hacer un poco de espacio hacia acá para que podamos verlo. Bien, muchachos, cabe decir que esa fuerza de empuje, digamos que es variable y constante al mismo tiempo. Para nosotros en los problemas de física, digamos que ya llega un punto en la que nosotros la consideramos constante. Pero ¿cómo así, profesor? No entiendo eso de que varía. ¿Cómo puede variar eso? ¿De qué forma o cómo puede o de qué puede depender esa variación? Eso es lo que vamos a ver, miren. Lo que vamos a ver ahora es un ejemplo diferente a ese tablón que estamos viendo aquí. Vamos a suponer que tenemos ahora un cilindro, ¿sí? Un cilindro que es lanzado desde los aires hacia ese cuerpo de agua que nosotros tenemos ahí. Él va dirigido en caída libre hacia el agua. Ahí tenemos ahí el cuerpo de agua. Bien, muchachos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a hacer una gráfica aquí en la que les voy a mostrar cómo es el comportamiento del empuje con respecto a la profundidad, para mostrarles de qué forma varía el empuje dependiendo de eso. Colocamos empuje, la fuerza de empuje y aquí colocamos el valor de profundidad, que lo vamos a medir acá, considerándolo un valor H aquí. Listo, vamos a suponer que este cilindro tiene de altura aquí 10 centímetros, por ejemplo. Listo. Cuando ese cuerpo está en caída libre, él va desplazándose accionado por una única fuerza que es su peso. Esa es la fuerza que a él lo impulsa para moverse hacia abajo. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando él llega? Digamos que él viene de una parte muy superior y va cayendo, y ¡pum! Choca con el agua ahí. Cuando él choca con el agua, digamos que él llega hasta cierta altura, hasta ahí llega y vamos a suponer que en ese punto se han sumergido 2 centímetros. Supongamos que se han sumergido 2 centímetros. La altura está en centímetros. Y el empuje en newton. Hasta ese punto se han sumergido 2 centímetros. ¿Qué es lo que ocurre con la fuerza de empuje hasta ese punto? Empieza a aumentar debido a la profundidad. Hasta ese punto ese valor de fuerza de empuje aumentó. Entre más profundo es, mayores. ¿Y por qué aumenta, muchachos? Porque a medida que él está ahí sumergiéndose, cada vez que se sumerge más, ese valor
de fuerza de empuje aumenta debido a que está desplazando cada vez más fluido a medida que él está sumergiéndose cada vez más. Por eso es que ese valor o esa fuerza aumenta debido a que cada vez se está sumergiendo más ese cuerpo o ese cilindro que ustedes están viendo ahí. Bien, digamos que él sigue desplazándose, ahí lo tenemos, él sigue desplazándose y ahora llega hasta los 5 centímetros. Continuemos allí y hasta ahí llega ahora a los 5 centímetros. Listo, en ese punto vamos a tener los 5 centímetros. Bien, supongamos que él sigue, muchachos, él sigue sumergiéndose y va a llegar a un punto donde se sumerge completamente. Vamos a moverlo para acá. Él se sumerge completamente llegando hasta ahí, a sus 10 centímetros. Vamos a seguir esto aquí, llevándolo hasta 10 centímetros. Es una escala, digamos, esta es una escala que se ha hecho aquí rápidamente. No es una escala real. Por si alguno me dice, profe, que no es la misma distancia de 2 a 5 que de 5 a 10. Sí, sí, yo sé, para explicarles. Bien, llegó acá hasta 10 centímetros, que es la altura precisa de ese cilindro. Ojo a lo que ocurre ahora, muchachos. ¿Qué ocurre ahora? Miren. A partir de ese punto, la fuerza de empuje ya no cambia más. Se vuelve constante a partir de ahí. ¿Por qué pasa esto, muchachos? Porque el volumen que desplazó ese cuerpo ya lo hizo completamente. Él lo que hizo fue desplazar todo el volumen que pudo desplazar al momento de sumergirse completamente. Entonces, a partir de ese punto, muchachos, ya la fuerza de empuje es constante y ya no va a depender de la altura, sino que él puede seguirse hundiendo hasta el mismo piso si él quiere, que ya a partir desde el punto en que se sumerge completamente él, ya él desplazó todo el volumen que pudo desplazar y por lo tanto su valor de fuerza de empuje ya no va a aumentar más. En ese punto donde se sumergió completamente, ¿sí? Este es el comportamiento variacional y constante que presenta la fuerza de empuje, ¿sí? No aumenta a medida que se va cada vez aumentando la profundidad. No depende de eso, depende de la altura del mismo cuerpo como tal, pero de la profundidad de él ya no va a depender la fuerza de empuje. Entonces, esto es un aspecto, muchachos, les digo, muy importante para sus pruebas. Es algo que no pela, es algo que les sale, siempre les van a preguntar algo de esto, lo que sea. Y si ustedes entienden bien el comportamiento de lo que es la fuerza de empuje, van a poder dar respuestas fácilmente a lo que sea que ustedes les pregunten en cualquier momento. Me gustaría saber, muchachos, hasta aquí, si se ha entendido lo de la gráfica, si tienen alguna pregunta hasta el momento. ¿Cómo vamos hasta el momento, muchachos? Jordan dice que todo bien. ¿Qué dice la señorita Lorena Hernández? Bien, profe. Ok. Padilla tiene una pregunta. Adelante. Coméntanos. Ahora era para decirle que sí, el tiempo no se cuenta. El tiempo, o sea, el tiempo de sumersión, ¿te refieres? El tiempo es solución. Mm, sí, digamos que sí es una variable que se tiene en cuenta, o sea, en esta gráfica no es una variable que tengamos, que estemos considerando, ¿sí me entiendes? Esto que yo te estoy mostrando aquí puede ocurrir, digamos, en 2 segundos, como puede ocurrir en un microsegundo, y se va a ver de la misma forma, ¿sí me entiendes?
Aquí solo consideramos el valor de altura, pero puede que consideramos ese valor de altura en función de una velocidad. Así que ahora estemos considerando es la velocidad de sumersión con respecto al empuje. Ahí sí la gráfica cambiaría. Pero lo que te digo es, así como lo estamos viendo, de altura con respecto a empuje no va a cambiar esta gráfica que estamos viendo para ese mismo cilindro, aun si se demora 1000 segundos en entrar o si se demora 1 segundo en hacerlo. Se va a ver de la misma forma. Pero ahora, si tú consideras otra variable independiente, como es la velocidad de sumersión, ahí sí cambiaría dependiendo de qué tanto se demore él entrando o, o saliendo ahí del agua como tal. ¿Sí? Si consideras ese aspecto en general. O si consideras el tiempo mismo en función del empuje, también puede ser. Pero no es algo que influya para esta explicación como tal. ¿Sí me entiendes? No sé si quedó un poco claro allí. Sí, sí, ya, profe, gracias. Vale, listo, Padilla. Excelente pregunta ahí. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, muchachos, con respecto a esta explicación? Señor Juan David Sánchez dice que todo bien. ¿Qué dice Sila en Barraza? Bien, bien. Ok, muchachos, ojo a lo que les voy a plantear ahora. Vamos a ver si es verdad que entendieron. Digamos que ese cuerpo no se va a sumergir completamente. Lo que ocurre ahora es que él se sumerge solo hasta los 5 centímetros. Vamos a borrar esta línea de aquí. Él se sumerge solo hasta los 5 centímetros, hasta ahí, digamos, hasta la mitad. ¿Por qué? Porque hay cuerpos que a veces quedan suspendidos en la superficie. Solo sumergen un porcentaje de ellos en el agua. Es decir, solo van a desplazar una parte de ese volumen. Entonces, muchachos, él desplaza 5 centímetros, es decir, solo de esa altura de 10 centímetros, él solo, digamos, solo se sumerge la mitad, 5 centímetros. Entonces, ojo a la pregunta que voy a hacer. Muchachos, a partir de esto que les acabo de decir y yéndonos a la gráfica, ¿desde qué altura el empuje va a ser constante aquí en la gráfica, muchachos? Teniendo en cuenta eso que les acabo de decir. ¿Desde qué valor de altura va a ser constante el empuje? Si él llegó a sumergirse hasta ahí. ¿Qué dicen, muchachos? Profe, ¿me puede repetir la pregunta? Claro, claro, cómo no. Vamos a repetir la pregunta. Miren, ya no tenemos el caso donde ese cuerpo se va a sumergir totalmente. Es más, miren, el que responda bien esta pregunta, así que la responda y la explique bien, le voy a sumar 5 punticos en esta actividad número 3. Si de pronto la envió tarde, por ejemplo, puede ser el caso de que alguien la envíe tarde, yo le voy a sumar 5 punticos. Cuando alguien la envíe tarde, yo lo que máximo le pongo es 85. Y si se equivoca en algo, ahí va bajando 80, 70 y pico. O sea, yo con la llegada, con lo que mandan tarde, yo siempre castigo un poquito fuerte ahí. Entonces voy a sumar 5 punticos y el que me diga la respuesta de esta pregunta. Él se sumerge, él viene, ya no se va a sumergir completamente, sino que él viene y solo se sumerge una parte de él. Y él queda suspendido ahí en equilibrio. Solo va a desplazar ese volumen que está ahí. ¿Qué tanto se sumerge? 5 centímetros. Entonces mi pregunta es, muchachos, ¿a partir de qué punto en la gráfica la fuerza de empuje va a ser constante? ¿Y por qué? Esa es la pregunta. Profesor, en los 5 centímetros, ¿Por qué es? ¿Quién respondió ahí, Padilla? porque se supone que si es constante, o sea, ya hasta ahí va a llegar el objeto. Porque ahí en 5 se va a mantener. Sí, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué como tal? ¿Por qué es constante hasta ahí? Porque el agua tiene una fuerza de empuje que no le permite bajar más.
Sí, sí, por ahí va. Por ahí O va. Ujú. fuerza del objeto no es no es tan fuerte. Exacto, el peso obviamente influye, digamos que las características del material influyen, pero la razón por la que realmente él ya llega hasta ahí, o por la razón por la que la fuerza de empuje llega hasta ahí es porque él ya desplazó todo el volumen que pudo desplazar y llegó al equilibrio, ¿sí? Entonces hasta ese punto él llegó hasta ahí, hasta los 5 centímetros, y en la gráfica que tenemos abajo, la fuerza de empuje va a ser constante cuando se llega a la profundidad de 5 centímetros, como afirmó Padilla, ¿sí? Yo le voy a dar los 5 puntos a él. Se los voy a sumar, es más, lo voy a anotar por acá para tenerlo en cuenta ahí en el momento que yo le califique esa actividad. Profesor, ¿Sí? Chari Obregón se salió porque tenía dolor de cabeza. Tenía dolor de cabeza. Bueno, vale, vale, está bien. A veces de pronto el tema de los audífonos. Yo, por ejemplo, yo no uso diademas. De pronto algunos usan diademas, pero yo no las uso precisamente por eso, porque a mí los audífonos, todos los audífonos me generan dolor de cabeza, a mí. Eso es algo mío como tal. Yo no puedo como que, por decir, ponerme a escuchar música con audífonos. No, eso a mí puede ser la canción, mi canción favorita, que eso me va a dar dolor de cabeza. Yo los uso acá porque, bueno, de pronto no me cedo tanto y lo que tengo que escuchar no es tan frecuente, ¿cierto? Porque yo les hago preguntas, pero ustedes no demoran toda la clase hablando a mí como tal. Más es yo hablando que ustedes hablando a mí. Por eso digamos que no me genera tanto dolor de cabeza las clases. Y bueno, micrófono lo prefiero así porque precisamente esas diademas no me gustan por esa razón. Entonces es muy entendible realmente lo de Sharik allí. Esperemos que se pueda sentir mejor para más tarde, que se tome una pastilla, de pronto no haya desayunado, quién sabe qué situación tendrá ella ya en casa o si tendrá algún otro síntoma. Bueno, esperemos que Sharik se sienta mejor y bueno, yo al menos trato de adaptar acá la situación teniendo en cuenta también lo que me hace bien y lo que no me hace bien. Entonces, bien, muchachos, la respuesta es 5 centímetros, como dijo Padilla, él tiene sus 5 punticos ahí en esta actividad. Si la envió tarde o si algo o a lo que sea, ya 5 punticos más. Créanme que eso influye cuando ustedes quieren, por decir, yo a veces les califico una actividad en 65, por ejemplo. 5 punticos ahí los salvan. Entonces, bueno, bien, muchachos, este es el comportamiento de la fuerza de empuje como tal, ¿sí? Es algo que debemos tener muy en cuenta, algo que vamos a estar analizando más, vamos a tratar de hacer más actividades correspondientes a este principio para que eso quede absolutamente claro ahí, ¿bien? Entonces, listo. Muchachos, ¿tienen alguna otra pregunta con respecto a esta fuerza de empuje y lo que hemos visto hasta ahora? ¿Mm? ¿Qué dice Yandra allí? Bien, profe. Bien, muchachos, entonces vamos a ver, vamos a empezar a realizar lo que es esa actividad número 3. Listo. ¿Qué nos dice la actividad número 3? Nos dice que tenemos un tablón de madera de 3 metros por 1 metro por 40 centímetros. Vamos a utilizar la imagen que ya tenemos nosotros para efectos de practicidad. Es decir, esto aquí va a medir, voy a elegir otro color, esto aquí va a ser de 1 metro. Estas son las dimensiones del tablón. Esto aquí va a ser de 1 metro.
Esta longitud acá va a ser de 3 metros. Y esta altura que nosotros estamos viendo aquí va a ser de 40 centímetros. Esas son las dimensiones de nuestro tablón. Nos dicen que se utiliza como una balsa en un lago de agua dulce. Entonces nos dicen luego que se sube una persona de 73 kilogramos allí. Vamos a dibujar los pies de esa persona. Más o menos allí. Listo, vamos a suponer algo así. Dibujo ahí más o menos ahí. Tenemos el zapato, le dibujamos la media. Los cordoncitos, bien. Más o menos ahí. Ahí tenemos una persona de 73 kilogramos que solo se le ven las piernas. ¿Qué es lo que nos dicen luego? Nos preguntan, ¿hasta qué altura se va a hundir la balsa? Luego nos preguntan, ¿es capaz de soportar la persona sin hundirse? Son las dos cosas que nos están preguntando en esta actividad. Si nos piden saber si esa balsa se hunde, básicamente o no, y si no se hunde, ¿hasta dónde se hunde? ¿Sí? Es básicamente lo que nos dicen aquí. Entonces, para nosotros responder eso, nosotros tenemos que determinar antes qué es lo que debe ocurrir para que eso se hunda, para que se mantenga a flote, o para ver si él queda prácticamente al ras allí de casi hundirse. Bien, ¿cómo nosotros podemos, o qué, podemos definir esas condiciones? Bien, vamos a verlo de esta forma ahora. Recuerden que yo les hablaba ahorita de que la fuerza de empuje es variable hasta cierto punto. Ese punto, muchachos, donde nosotros veíamos que la fuerza de empuje se volvía constante, es cuando ella llega a su equilibrio. ¿Cómo así que su equilibrio, profesor? ¿De qué me está hablando usted? Vamos a hacer el dibujo acá. Cuando yo hablo de su equilibrio me refiero a esto, muchachos. Miren, en ese lugar o en ese punto donde esa fuerza de empuje, vamos a colocarla verde como estaba acá. Va a ser ese punto donde esa fuerza de empuje y el peso van a encontrarse en equilibrio. Y con equilibrio me refiero a esa sumatoria de fuerzas de ella. Sumatoria de fuerzas igual a 0. Vamos a tener entonces que su fuerza de empuje va a ser la fuerza de empuje positiva menos su valor de peso va a ser igual a 0. Y por lo tanto, ese valor de empuje será igual al peso de ese tablón que ustedes están viendo allí, de todo lo que está soportando ese tablón allí. ¿Sí? El punto, muchachos, donde este equilibrio ocurre es el punto donde esa fuerza de empuje se vuelve constante. ¿Sí? Cuando ya llegó a ese punto de equilibrio, nosotros podemos considerar que la fuerza de empuje que genera el fluido y el peso del mismo cuerpo que está sumergiéndose van a ser iguales. Allí en ese punto que yo les mencionaba donde se volvía constante la fuerza de empuje. Entonces nosotros partimos de aquí. Este peso que les señalo aquí es el peso de la persona
peso de la tabla y la persona. Y esa fuerza de empuje, recordemos, muchachos, y esa fuerza de empuje, recordemos que va a ser el peso del fluido desplazado. Esos son los dos aspectos, muchachos, que vamos a tener con respecto a esta afirmación que estamos haciendo. Ahora, cuando esto se cumple, muchachos, ¿qué es lo que vamos a tener luego? Miren, nosotros necesitamos a partir de aquí definir algo más. ¿Qué es lo que definimos? Sabemos que el empuje es igual al peso de la tabla y la persona cuando llegan al equilibrio. Ahora, ustedes me pueden decir, profe, pero bueno, hasta ahí yo no sé si eso se hunde o no. La verdad es que no los, o sea, esto a nosotros no nos está diciendo que está en la superficie o no. El equilibrio puede ocurrir en la superficie y puede ocurrir cuando él se ha sumergido ya. ¿Sí? Ese punto simple, esta expresión simplemente nos marca el punto donde eso llegó al equilibrio. Simplemente, si ese equilibrio llegó por allá a 20 metros en el fondo, eso se hundió, muchachos, se hundió. Ahora, si ese equilibrio llegó en la superficie, ya sabemos que esa fuerza de empuje no va a aumentar más. ¿Sí? Ese es el punto donde ya se desplazó todo el fluido que ese cuerpo podía desplazar. Y en ese punto ya sabemos que no se va a hundir, porque ya llegó a ese punto de fuerza de empuje máximo, que desde a partir de ahí es constante. ¿Qué sabemos del peso del fluido desplazado? Habíamos dicho que ese peso del fluido desplazado iba a ser igual a la densidad del líquido, donde eso está sumergido, por el volumen donde eso está sumergido, por la gravedad. Todo esto va a ser igual al peso del objeto que se está sumergiendo, en este caso la tabla. Esto se va a cumplir para esta actividad número 3. ¿Sí? Ahora, muchachos, de estos valores que tenemos nosotros aquí, hay uno solo que puede cambiar, uno que va a definir todo esto. Por ejemplo, nosotros podemos conocer el peso de la tabla, podemos conocer la gravedad y conocemos la densidad que el líquido que nos están diciendo que es de agua dulce. Lo único que no conocemos es cuánto volumen se va a sumergir. Esto que estamos viendo aquí, nosotros no lo sabemos. Entonces, a partir de ahí, nosotros hacemos nuestro análisis. ¿Qué decimos a partir de eso? Miren, vamos a tener un volumen del tablón. ¿Sí? Vamos a tener eso enfrentado contra ese volumen del cuerpo sumergido. Muchachos, para ustedes, ¿qué ocurre si esto pasa así? Si en nosotros hacer el cálculo encontramos que el volumen del tablón es mayor al volumen sumergido, ¿qué creen ustedes que pasaría? ¿Se hunde o no se hunde en esa situación? ¿Qué opinan ustedes allí? El volumen del tablón es toda la tabla y el volumen sumergido va a ser ese volumen de cuerpo agua que se sumerge, ¿sí? Si el volumen del tablón es mayor al otro, ¿qué es lo que ocurre para ustedes? ¿Se hunde o no se hunde? Esa es la pregunta. ¿Qué opinan ustedes ahí, muchachos? ¿Qué dice, por ejemplo, el señor Juan David Sánchez? ¿Mm? ¿Qué dice Sánchez? ¿Se hunde o no se hunde ahí? Se hunde. Se hunde. No, no se hunde. Ajá, entonces, ¿se hunde o no se hunde? No se hunde. ¿Por qué no se hunde? ¿Mm? Calma, calma.
Voy a mostrarles un dibujo acá. Siempre que yo les hago estas preguntas es bueno que ustedes hagan sus dibujos ahí. Miren, el volumen del tablón es esa tabla así sola como ustedes la están viendo. El volumen de agua va a ser uno más pequeño, ¿sí? En el caso de que el otro sea mayor. Esto aquí va a ser menor, más o menos ahí rápidamente ahí. Ahora volvamos, muchachos. Si esto se ve así, si ese volumen es menor ahí, ¿sí? Digamos lo que ocurre ahí es que no desplazó todo el volumen que él podía desplazar, es decir, todo su propio volumen es lo máximo que él podía desplazar. En esa situación, lo que ocurre es que no se hunde, ¿sí? No se hunde porque es que el volumen total de él no lo sumergió completamente, si se fijan, ¿sí? Este volumen de la tabla, ¿sí? Ese volumen de la tabla no fue superado por ese volumen que se sumergió, es decir, solo una parte de él está debajo del agua, por lo tanto no se va a hundir, ¿sí? Eso quedó claro ahí, muchachos, eso que les dije ahora. Señor Sánchez, ¿qué dice usted ahí? Ahora, quedó claro por qué no se hunde, Sánchez. Sí, sí. O sea que yo tenía razón diciendo que no se hunde. No, porque es que tú dijiste primero, tú me dijiste primero, se hunde. Yo te dije, No, no, ¿cómo? no, no. No se Yo dije hunde. no se hunde, pero creo que me escuchó mal. Ok, ok. No, sí, de pronto escuché mal yo. Voy a dejarte ¿cómo es que como dicen por ahí? La cabida a la duda. Miren lo que pasa ahora. El volumen total es igual al volumen sumergido. ¿Qué ocurre en esa situación, muchachos? ¿Se hunde o no se hunde? ¿Qué opina Silen Barraza allí, Silen? ¿Qué opina? ¿Se hunde o no se hunde? Yo digo que se hunde un poquitico, profesor. Es correcto. Mira, en esa situación lo que ocurre es que ya el man empieza a mojarse las suelas de los zapatos ahí, porque toda la tabla se sumerge y quedó al ras con el agua. Entonces ya en ese punto, así como dice ella, ya el man empieza a mojarse las suelas de los zapatos ahí porque ya le está viendo que tiene el agua ahí mismo. Ahora, ¿qué ocurre en esta situación? El volumen del tablón es superado ahora por el volumen sumergido. ¿Qué opinan ustedes en esa situación? ¿Qué ocurre ahí ahora? ¿Se hunde o no se hunde? ¿Qué opina Yandra ahí en esta pregunta? Me repite la pregunta, me hace el favor. Listo, en el tercer caso donde el volumen del tablón es menor al volumen que nosotros calculemos que se sumerge, es decir, ese volumen sumergido que encontremos va a ser un número mayor al volumen del tablón. En ese punto o en esa situación, ¿el tablón se hunde o no se hunde? Se hunde, ¿no? Se hunde. Ya la persona, o sea, el volumen desplazó completamente todo el volumen, ¿sí? Esto es una situación que, digamos, nos sirve simplemente para efectos de cálculo. En realidad, el volumen sumergido sabemos que se hunde hasta el punto en que son iguales. Eso va a ser todo el volumen que sumerge, pero si nosotros encontramos esto así es porque ya vamos a saber que eso desplazó allí y se hundió quién sabe hasta dónde. Entonces, digamos que son las condiciones que nosotros debemos tener en cuenta para hacer nuestros respectivos cálculos. Ya son las 11:11. Nosotros vamos a tener que terminar esta actividad en horas de la tarde. Pero vamos a avanzar hasta cierta parte. Vamos a borrar esto aquí.
¿Quién calcula el volumen del tablón, muchachos? ¿Cómo calcularían ustedes el volumen del tablón? Ahí para los firmes de geometría. ¿Quién lo hace, muchachos? ¿Quién es el firme en geometría aquí? A ver. Que diga, no, profesor, eso es breve, yo lo hago, ya lo hice. Ya. ¿Mm? ¿Cómo calculamos ese volumen del tablón? Eso lo han visto en geometría, ¿no? ¿O no? Profesor, no se calcula con 3 metros por 1 metro por 0,4 metros. Es correcto, muy bien. El volumen de ese cuerpo, de ese prisma que nosotros tenemos ahí, va a ser igual al área por su altura. Y ese área por altura va a ser igual a lo que nos dijo Silen allí, 3 metros por 1 metro por 0,4 metros. ¿Qué resultado les daría hasta ese punto el valor del volumen del tablón, muchachos? 1,2. ¿1 punto qué? 2, 1,2 y la unidad, 3. Metro. ¿cómo? Metro. Metro, Metro. solo metro, Sí. No, metro al Cúbico. metro cúbico, muy bien. Ahora sí, metro cúbico es la unidad correspondiente allí a eso. Vamos a dejar hasta las 11:15, en 2 minutos. En 2 minutos podemos calcular el peso de la persona. O bueno, no nos adelantemos mejor. Vamos a dejarlo hasta aquí mejor porque sería mejor calcular el peso del tablón primero. Entonces, bien, muchachos, vamos a aprovechar los minutos que nos quedan para resolver las preguntas que ustedes tengan hasta aquí. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento, muchachos? ¿O alguna sugerencia, algún comentario, algo ahí? ¿Qué dicen, muchachos? Termine lo de Arquímedes. ¿Cómo? Que termine lo de Arquímedes y supo que si era oro o no. Bueno, tengo que leer esa parte. La verdad es que no sé, o sea, la historia la cuentan así. Hay que ver o sea, la historia la cuentan hasta donde él dijo Eureka. O sea, él encontró la forma de responderle al rey que era lo que él quería. Yo creo que sí era de oro, en esa época sí. Pero él lo que encontró fue el método. Eso fue lo que a él le interesó. Ya él se ganó su billetico ahí con la corona. Ya él se despachó y se puso a trabajar en todo esto. Entonces hay que echar la leída ahí, de pronto los filósofos ahí hayan escuchado eso antes, lo que les gusta, leer si en verdad eso era de oro o no. Ya eso es una historia aparte, una historia ahí, digamos que en sociales o en filosofía hablarán un poco más de lo que ocurrió después ahí. Pero la verdad sí, que si yo sé que era de oro o no, ya eso es algo que quedó ahí, digamos, en la historia. Eso no es algo que compete acá, digamos que o sea, él podía saber si era de oro o no, eso sí te lo puedo decir. Si fue de oro o no, la verdad es que no lo sé.